Bienvenidos jóvenes de décimo, 4, 5, 6 y 7 a nuestra primera clase virtual. Ante todo, pues agradeciendo su colaboración, el sacrificio que están haciendo desde las casas para prestar atención a estas clases. Esta es nuestra primera interacción en las clases virtuales. Espero pues toda su atención, su colaboración y la dedicación que puedan prestarle a dichas clases. Vamos a iniciar con un tema que ya ustedes han visto en años anteriores, incluso en la primaria, un polígono llamado triángulos. Aquí tenemos el tema de triángulos. Vamos a iniciar esta situación con un problema de la vida cotidiana. Sucede que el papá de un estudiante de décimo quiere construir una alberca en el patio de su casa. Entonces el muchacho, al enterarse del proyecto de su papá, él dice que quiere hacer una alberca diferente. Quiere que la base de esa alberca no sea un cuadrado, como siempre lo ha hecho, o un rectángulo, sino un triángulo rectángulo. Entonces, como lo quiere de esa manera, él aprovecha la esquina del patio que está formado por dos paredillas, y esas dos paredillas entre sí forman un ángulo de 90 grados. Entonces, al formar ese ángulo de 90 grados, él estaría construyendo un triángulo rectángulo. Él le propone al papá que la base de ese triángulo sea de la siguiente forma: que tenga 4,5 metros por un lado y tenga 6,5 metros por el otro lado. Es una alberca bastante grande. Entonces él deja sin medir el otro lado del triángulo. Si te das cuenta, este está sin medida. Entonces cuando el muchacho le propone al papá la figura en ese papel cuadriculado, se preguntan lo siguiente: entonces, ¿cómo crees que el joven podría medir ese lado del triángulo que hace falta? Allí piensas un momento, o al final de la clase tú puedes decidir cómo medirlo. La otra pregunta que te hago de esa situación es: ¿solo podría utilizar una cinta métrica? Todos saben que es una cinta métrica, ¿cierto? Entonces, esas dos inquietudes seguramente van a tener respuestas al final de la clase. Además de ese problema, te coloco un tercer problemita que dice: un triángulo rectángulo mide 7 centímetros de hipotenusa y 3 centímetros en uno de sus catetos. Calcular o cuál será el valor del otro cateto. Otro problemita dice: el cateto de un triángulo rectángulo mide 10 centímetros. Ojo, 10 centímetros mide uno de los catetos. Entonces después te preguntamos lo siguiente: ¿es posible decir que su hipotenusa mide también 10 centímetros o menos? Reflexiona bien sobre esa pregunta y al final puedes responderla. Triángulos. Todos recordamos que el triángulo es un polígono que está formado por tres lados. Cuando hay tres puntos no alineados, como está aquí, el punto A, el punto B y el punto C, estos son los puntos, estos que están aquí. Entonces, como no están alineados, se puede construir en él un triángulo. Este triángulo lo llamamos ABC. Fíjate que lo estamos nombrando con las letras mayúsculas de nuestro abecedario. Ahora, si te das cuenta, ese punto A se llama vértice del triángulo, pero también se puede conocer como el ángulo A dentro del triángulo. Ahora, si seguimos aquí el cursor, vamos a encontrar de frente a ese ángulo A este lado que va desde B hasta C. Ese lado lo vamos a llamar con la misma letra del ángulo, pero en minúscula. Eso quiere decir entonces que los lados se van a representar con letras minúsculas y los ángulos se van a representar con letras mayúsculas. ¿Y quién será? Bueno, el lado va a ser el opuesto al ángulo y viceversa. El ángulo va a ser opuesto al lado. De igual manera puedes ver que opuesto al ángulo B está el lado C, que está entre A y C. Igualmente, en el ángulo C tiene como opuesto al lado C, que está entre B y A. Listo, entonces eso no es mucho que discutirlo, tú lo puedes entender fácilmente.
Pasamos entonces a las clases de triángulos. Las clases de triángulos se van a tener en cuenta según dos criterios. El primer criterio es según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados podemos encontrar el triángulo equilátero. El triángulo equilátero que corresponde a esta figura de acá se caracteriza porque tiene sus tres lados iguales. Es decir, el lado A va a ser igual al lado B, va a ser igual al lado C. O lo puedes decir de otra forma. El lado AB va a ser igual al lado BC, va a ser igual al lado AC. Igual tiene como característica de que los ángulos A, el ángulo C y el ángulo B también van a medir lo mismo. La segunda clase de triángulo es el isósceles. El isósceles se caracteriza porque tiene dos lados iguales en la figura A y B. Aquí está. El lado A y el lado B van a ser iguales. Y el tercer lado, en este caso el lado C, va a ser diferente. Otra característica es que el ángulo A en este caso y el ángulo B también van a medir lo mismo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que los triángulos isósceles van a tener dos lados iguales y dos ángulos iguales. El tercero es el escaleno. El escaleno se caracteriza porque todos sus tres lados, en este caso B, C y A, van a ser de diferentes medidas, van a ser distintos. Listo, entonces pasamos a la segunda. El segundo criterio tiene que ver con la medida de los ángulos internos de un triángulo. Ángulo interno es lo que está dentro del triángulo. Por ejemplo, te señalo aquí el ángulo C, esta partecita que se está moviendo acá. El ángulo interno A es este. Entonces, la clasificación según la medida de los ángulos van a ser acutángulo. ¿Qué quiere decir acutángulo? Que los tres ángulos van a ser agudos, ángulos agudos. Eso quiere decir que van a ser menores de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo A va a medir menos de 90, el ángulo B va a medir menos de 90 y el ángulo C va a medir menos de 90. Y también te enseño algo. Si tú sumas los ángulos A más B más C en cualquier triángulo, siempre va a dar 180 grados. Siempre. Tenemos como segundo el triángulo rectángulo, que va a ser nuestro objeto de estudio en esta clase, más en el segundo periodo. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto de 90 grados. En nuestra figura, el ángulo recto va a ser A. Aquí lo tenemos. Ángulo recto. ¿Por qué rectángulo? Mira, este lado B que está aquí, con este lado C que está acá, son perpendiculares. Y cuando dos lados son perpendiculares, el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Por lo tanto, el ángulo A es un ángulo recto. Características de este triángulo son las siguientes. De frente a ese ángulo A, aquí, de frente al ángulo A, va a estar el lado A. Ese lado A siempre va a ser mayor que los otros dos, o sea, que B y que C. Siempre va a ser mayor que ellos, siempre en un triángulo rectángulo. Ese lado mayor que es opuesto al ángulo de 90 grados recibe el nombre de hipotenusa. Recuérdalo, hipotenusa. Y los ángulos B y C, que son los que forman el ángulo recto, van a recibir el nombre de catetos. Simplemente lo estamos recordando porque ya lo hemos visto en el año anterior, noveno, también lo vimos en octavo, y también se recordó en décimo en los primeros periodos. Tenemos también el triángulo obtusángulo. El obtusángulo se caracteriza porque tiene un ángulo obtuso. Obtuso quiere decir que mide más de 90 grados y menos de 180. La figura está mostrando que el triángulo es obtusángulo en el ángulo A. Si te das cuenta, la abertura del ángulo A es mucho mayor de 90 grados. ¿Sí lo ves? Mucho mayor de 90 grados. Entonces, este ángulo, independientemente de cuánto mida entre 90 y 180, simplemente se puede percibir de que mide más de 90 grados. Es un ángulo obtusángulo. Entonces, los otros dos ángulos B y C deben ser agudos. Y recuerda que los tres sumados deben dar 180 grados. Vámonos entonces a una aplicación muy práctica de los triángulos
esta aplicación también es muy práctica con los polígonos. Todos los polígonos tienen esta aplicación llamada área. El área viene siendo toda la zona comprendida dentro de la línea poligonal. La línea poligonal son todos los segmentos que forman el polígono. Entonces, toda esta zona que estoy señalando aquí, que se ve grisecita, es el área de este triángulo. Si vemos este de acá, también toda la zona que está en verdecito representa el área de ese triángulo. Listo, entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Generalmente se dice que el área de un triángulo se determina multiplicando la base por la altura y luego dividiendo ese producto entre 2. ¿Cuándo se puede aplicar esa fórmula? Cuando nos dan la base y nos dan la altura de un triángulo. Ojo, la relación que hay entre la base, que en este caso es B, la base generalmente es la horizontal, y la altura es que ellas son perpendiculares. Siempre tienen que ser perpendiculares para que puedan formar base. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que cuando se corta forman un ángulo de 90 grados. La altura es un segmento que viene desde el vértice del ángulo opuesto a la base. Esa es la altura. Entonces, según la figura 1, conociendo la altura y la base, podemos determinar su área con esta formulita. Área igual base por altura sobre 2. Otras áreas especiales dentro de los triángulos. Tenemos aquí en este caso un triángulo equilátero. Vamos a ver si te acuerdas que es un triángulo equilátero. Hace un ratico lo mencionamos, ¿verdad? ¿Ya te acordaste? Bueno, un triángulo equilátero es el que tiene sus 3 lados iguales. Fíjate que en la figura el lado se llama A. Si esto vale 10, entonces esto vale 10 y esto vale 10. Solamente basta con que nos den un valor y listo, ya sabemos que los otros dos valen lo mismo porque es equilátero. Para hallar el área de un triángulo equilátero, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a tomar el lado que nos dan, lo elevamos al cuadrado. Y ese producto y esa potencia la vamos a multiplicar por una constante. La constante es raíz de 3 sobre 4. ¿Qué quiere decir constante? Que este valor raíz de 3 sobre 4 siempre va a ir allí multiplicando el cuadrado del lado. Listo. En la figura número 3 vamos a encontrar la fórmula de Herón. Fórmula de Herón. Yo quiero que tú busques eso por allí en la red, en internet, a ver qué significa la fórmula de Herón o quién es Herón. La fórmula de Herón es la siguiente. La raíz cuadrada de S que multiplica a S menos A, que multiplica a S menos B y que multiplica a S menos C. Ahora, ¿quién es S? Porque ya A, B y C lo conoces, que son los lados del triángulo. Llamamos a S el semiperímetro. Ojo, semiperímetro del triángulo. Ahora, semiperímetro viene de perímetro. ¿Qué es perímetro? Perímetro en un polígono, ¿qué es? Es simplemente sumar todos los lados que lo forman y listo. En un cuadrado se suman los 4 lados, en un triángulo se suman los 3 lados, en un pentágono se suman sus 5 lados y ahí se encuentra el perímetro. Pero como acá me dicen semiperímetro, entonces la fórmula es la siguiente. Tú sumas los 3 lados del triángulo y luego lo divides entre 2. Así se determina el semiperímetro de un triángulo. Entonces, esta fórmula de Herón, ¿cuándo se utiliza? Cuando de un triángulo me dan el lado A, el lado B y el lado C. De esa manera yo puedo aplicar la fórmula de Herón. Vámonos ahora con unos ejemplos de área de triángulo. Ejemplos. Aquí te estoy pidiendo que me busques el área de esta figura. Si te das cuenta, esta figurita, el área de él viene siendo la zona verde, ¿verdad? Esta es el área, la zona verde. Y si te das cuenta, la línea roja cerrada vendría siendo el perímetro. También puedes darte cuenta que en esa figura te estoy dando los 3 valores. 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Si lo miramos de menor a mayor, entonces diríamos que 3 es A,
4 es B y 5 es C. Otra cosita que debes tener en cuenta es lo siguiente. 3 es vertical, 4 es horizontal. Entonces, cuando ellos se están cortando, forman aquí un ángulo de 90. ¿Sí te das cuenta? Un ángulo de 90. Eso quiere decir que este triángulo es rectángulo, ¿vale? Y también quiere decir que el 3 hace las veces de altura y 4 hace las veces de base. Entonces, ¿qué podemos hacer allí para buscar el área? Facilito. La fórmula tradicional que es base por altura sobre 2. Simplemente que vamos a hacer reemplazar los valores de esa figura, ¿verdad? Entonces, dijimos que 4 va a ser la base, entonces en vez de base colocamos 4 centímetros. Dijimos que la altura era 3 centímetros, entonces en vez de h vamos a colocar 3 centímetros. Esta es la fórmula, 4 centímetros por 3 centímetros entre 2. Multiplicamos los números, queda 12. Multiplicamos los centímetros, queda centímetro cuadrado. Luego dividimos entre 2 y 12 entre 2 da 6. 6 que es centímetros cuadrados. Esto va a ser el área de nuestra figura. Vale, entonces, como tenemos los tres lados de esta figura, podemos aplicar la fórmula de Herón. Listo, entonces aquí estamos haciendo dos aplicaciones en un solo ejercicio. ¿Ves qué chévere es? Entonces, la fórmula de Herón la recordamos. Raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar el valor de S a través de la fórmula del semiperímetro. Aquí la tenemos. S igual A más B más C sobre 2. Reemplazamos 3 centímetros más 4 centímetros más 5 centímetros dividido entre 2. La suma nos da 12 centímetros. Luego dividimos 12 centímetros entre 2 y nos da 6 centímetros. Ojo, cuando estamos sumando letras, se suman las partes numéricas y se deja la misma parte literal, centímetros. No fue lo mismo que hicimos acá. Aquí estamos multiplicando la misma letra, las mismas letras. Entonces, cuando se multiplican las mismas letras, es la propiedad de potencia que dice que al multiplicar potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes, ¿vale? En cambio, en la suma y en la resta no. Se suman las partes numéricas y se deja la misma parte literal. Entonces, ya tenemos acá el semiperímetro que es 6 centímetros. Vamos a reemplazarlo en la fórmula de Herón. Listo, en esta que está acá. Eso es lo que tenemos aquí a continuación. A igual raíz cuadrada de 6 centímetros, que es el semiperímetro, por 6 centímetros menos 3 centímetros, o sea, S menos A, por 6 centímetros menos 4 centímetros, o sea, S menos B, por 6 centímetros menos 5 centímetros, o sea, S menos C. Listo. ¿Qué resolvemos aquí? Resolvemos las restas que están dentro de los paréntesis y nos queda A igual el 6, que es el semiperímetro, fíjate que no le hicimos nada. Restamos 6 menos 3, queda 3. Restamos 6 menos 4, queda 2. Restamos 6 menos 5, queda 1. Todas con su unidad respectiva. Entonces me queda una multiplicación de 4 factores. Simplemente multiplico las 4 cantidades, que me da 36. Multiplico las 4 letras, que entonces dejo la misma letra y sumo los exponentes. 4. Así nos queda que el área de la raíz cuadrada de 36 centímetros a la 4. Como este número tiene raíz exacta, la extraemos. Entonces raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 da 36. Y la raíz cuadrada de centímetro a la 4 es centímetro a la 2. ¿Cómo se consigue ese 2? Simplemente dividimos este 4 exponente entre el índice de la raíz, que es 2, y listo. Entonces, al final, ¿qué sucede? Mira, encontramos que el área, según Herón, es la misma que según el área tradicional. ¿Te das cuenta? Encontramos ahora otro triángulo. Aquí dicen que Socorro dibujó un triángulo equilátero, dándole a uno de sus lados el valor de 8 centímetros. Entonces, fíjate, 8 centímetros mide por aquí. Pero allá me están diciendo que el triángulo es equilátero. Entonces, si es equilátero, simplemente estoy ya diciendo que este lado también mide 8 y este lado también mide 8, ¿vale? Entonces, aplicamos simplemente la fórmula de un triángulo equilátero, ¿verdad? Y aquí la tenemos dentro del
del triángulo. Recuerda que el área viene siendo toda la zona verde, incluyendo esta que está aquí, porque ya está metida allí. Entonces, el área es a al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Esta es la constante. Mira qué sencillito. Simplemente vas a reemplazar el valor de A, que es 8 centímetros, pero recuerda lo que siempre te he dicho en clases, que cuando hay en una expresión varios términos, en este caso, mira, está el 8 y está centímetros, y como todo eso se va a elevar al cuadrado, entonces debo encerrar entre paréntesis la expresión y el exponente lo colocamos en la parte de afuera. Eso quiere decir que ese exponente 2 va a afectar tanto a 8 como a centímetros. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que vamos a resolver. Vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Resolvemos esta potencia y calculamos esta raíz para que el trabajo sea un poquito más exacto, vamos a decirlo así. Entonces, 8 se eleva al cuadrado, queda 64, viene siendo 8 por 8. Centímetro al cuadrado queda centímetro a la 2. Raíz cuadrada de 3 la aproximamos a 1,73. Recuerda que como esta raíz es inexacta, entonces es un número irracional. Irracional quiere decir que es un decimal infinito no periódico, pero lo aproximamos a las primeras dos cifras decimales, 1,73. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos 64 centímetros cuadrados por 1,73. Ese producto nos da 100,10,72 centímetros cuadrados, dividido entre 4. Al hacer la división, nos encontramos de que 110,72 entre 4 da aproximadamente 27,68 centímetros cuadrados. Y algo que tienes que tener en cuenta, toda área, si tiene unidades tiene que ser centímetro, milímetro, kilómetro, hectómetro, decámetro, todo eso tiene que estar elevado al cuadrado. El exponente 2 es el que identifica que sea área, ¿de acuerdo? Entonces, si tú llegas a marcar en un examen tipo ICFES, donde hay varias opciones, por ejemplo, yo te puedo colocar 27,68 centímetros en la A. Te puedo colocar 27,68 centímetros cúbicos en la B. Te puedo colocar 27,68 centímetros a la 4 en la C. Y te puedo colocar 27,68 centímetros cuadrados en la D. Y tú a veces por ligereza puedes marcar la A, la B o la C sin darte cuenta de que el exponente 2 va a ser lo que te va a identificar de que es área, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener un triángulo muy especial, el segundo que vimos en la clasificación de los triángulos según sus ángulos, que es el famoso triángulo rectángulo, ¿ya? Triángulo rectángulo en el cual se aplica el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Lo viste por allá en octavo, cuando estuviste buscando los números irracionales para sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Y ojo que en noveno también lo viste, recordando los números reales en noveno. ¿Sí? Y en décimo también lo recordamos. Hace poquito lo recordamos también cuando hicimos un repaso de los números reales. Entonces tuvimos que utilizar el teorema de Pitágoras y también el triángulo rectángulo, ¿vale? Tenemos aquí las figuritas del triángulo rectángulo. ¿Ya? El triángulo rectángulo lo voy a mencionar de la siguiente manera. ACB. ¿Por qué digo ACB? Porque es un triángulo rectángulo y el ángulo recto está formado por el ángulo C. Este es el ángulo recto, C. Entonces, es conveniente para mí mencionar el triángulo de esa forma, que el ángulo quede en el centro. Entonces, ACB. ¿Vale? En este triángulo podemos ver lo siguiente. De frente al ángulo A tenemos el lado C, minúscula, que viene siendo la hipotenusa. Entonces, por ende, el lado A que estoy señalando y el lado B que estoy señalando, que están formando el ángulo recto, van a ser los catetos. Listo. Y fíjate que el lado B está de frente al ángulo B u opuesto y el lado A está de frente al ángulo A. Listo. Entonces, tú puedes hacer un pause al video y puedes leerte esta partecita de aquí, porque yo no estoy diciéndote las cosas exactamente como están acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Pitágoras dice
que la hipotenusa al cuadrado, o sea, c a la 2, es igual a la 2 más b a la 2. Yo cometí un pequeñito error aquí, no alcancé a corregirlo antes de la grabación, y es que al colocar la fórmula de Pitágoras, mira lo que sucedió. ¿Sí te das cuenta del error? ¿Sí te das cuenta? Este es el error, ¿verdad? No era c cuadrado, sino, como si te estuviera escuchando, por allá estás diciéndolo, es b cuadrado. Ojo, aquí es b cuadrado, ¿vale? Entonces, con este error, que nos puede ayudar allí a reconocer y a recordar esa fórmula de Pitágoras, yo te aconsejo lo siguiente. Te estoy colocando acá 3 fórmulas distintas, supuestamente distintas, que se van a derivar de la fórmula original. La primera, acá tenemos c cuadrado igual a la suma de los cuadrados. En cambio, en esta primera tenemos c solamente. ¿Qué hice para encontrar esta c? Lo pensaste, ¿verdad? Le saqué raíz cuadrada a c a la 2. Cuando le saco raíz cuadrada a c a la 2, la raíz y el exponente 2 se eliminan y me dejan a c. Pero si yo saco raíz cuadrada de un lado, en una igualdad, también debo sacarla en el otro lado. ¿Ves? Entonces, por eso le saco raíz cuadrada a la 2 más b a la 2. Recuerda que aquí estoy corrigiendo b a la 2. Listo. Esta fórmula, ¿cuándo la debo utilizar? Cuando me piden buscar la hipotenusa y me dan los dos catetos. ¿Vale? Entonces, esta es más práctica que la anterior. Yo te voy a hacer 2 ejemplos. En una vamos a utilizar estas y en el otro vamos a utilizar la fórmula normal, esta de acá, porque es necesario aprender el manejo de ambas. Entonces, esta segunda y esta tercera se derivan de la primera, de la original, y asimismo de la segunda. Esta A representa un cateto. Eso quiere decir que yo puedo buscar a A cuando me den la hipotenusa C y el otro cateto B. Esta B significa que con ella puedo buscar el valor del cateto B. ¿Cuándo lo puedo buscar? Cuando me dan la hipotenusa C y el cateto A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a esta fórmula de A? Fíjate lo que dice aquí. Hipotenusa a la 2 menos cateto B a la 2. ¿De dónde saldrá eso? Pues fíjate. Recordemos que esto es B cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo quiero despejar a la 2. ¿Listo? Despejar a la 2 significa quítale ese b a la 2 que está aquí sumando. Entonces, este b a la 2, al transponerse al otro lado, pasa a restar a c cuadrado. Entonces, fíjate, c cuadrado menos b cuadrado. El b que estaba sumando pasó a restar. Y luego le saco la raíz cuadrada tanto a cuadrado como a c cuadrado menos b cuadrado. Y nos queda esta aplicacióncita de aquí. Similarmente lo hago con b. ¿Vale? Entonces, si quiero despejar a b cuadrado, este a que estaba positivo sumando pasa a restar al c. Míralo aquí. A la 2 pasó a restar hacia la 2. Luego le sacamos raíz cuadrada a b cuadrado que da b. Y raíz cuadrada al otro término que está en el lado derecho, que es raíz cuadrada de c a la 2 menos a la 2. ¿Listo? Vámonos con los ejemplos. En el primer ejemplo me están pidiendo buscar la hipotenusa. ¿Ves? Buscar la hipotenusa de un triángulo que es rectángulo y los lados que me dan son 3 centímetros y 4 centímetros. Allí no me dicen quién es A ni quién es B. Entonces uno lo puede tomar a su antojo. Yo aquí dije que A vale 3 centímetros y que B vale 4 centímetros. Recuerda, A y B van a ser catetos. ¿Por qué? Porque me están diciendo que busque la hipotenusa. ¿Vale? Porque no siempre las letras van a indicar que el cateto siempre es A, que el cateto siempre es B. Tú puedes encontrar otras figuras de triángulos rectángulos en donde los valores de los lados van a estar representados con otras letras. ¿Listo? Con cualquier letra minúscula del abecedario. ¿Vale? Entonces, fíjate que en esta no hemos utilizado AC como hipotenusa, ¿ves? Lo que te decía hace ratico. Aquí como hipotenusa utilizamos la letra H. Entonces aquí la tenemos despejada. Le sacamos raíz cuadrada a H a la 2, que da H. Y le sacamos raíz cuadrada a la suma de A a la 2 más B a la 2. ¿Qué tenemos luego que hacer? Entonces reemplazar los valores. A que le dimos 3
y B que le dimos 4. Fíjate que en este no estoy utilizando las unidades, o sea, centímetros, sino simplemente el valor. Pero tienes que tener en cuenta que al final tiene que darte en centímetros, ¿verdad? Entonces, listo. Aquí reemplazamos a A por 3 y reemplazamos a B por 4, ambos elevado a la 2. Elevamos 3 a la 2 que me da 9, que es 3 por 3, ojo, y 4 a la 2 que es 16, o sea 4 por 4. Nos queda la suma entre 9 y 16, que da 25. Entonces, nos queda al final raíz cuadrada de 25, que es una raíz exacta. La sacamos y nos da 5. Recuerda que debemos coger el 5 positivo, porque ya podría ser 5 o también podría ser menos 5, pero cogemos 5 positivo porque es un lado y un lado es una distancia. La distancia nunca va a ser negativa. Entonces concluimos que la hipotenusa de ese triángulo es 5 centímetros. Fíjate que acá le estamos agregando la unidad de medida, ¿verdad? Que es centímetro. Entonces, yo quiero que tú, en tu cuaderno, hagas la figurita de este triángulo rectángulo que es muy especial. Te aconsejo que sea un cuaderno cuadriculado. Si es cuadriculado, tú puedes aprovechar cada 2 cuadritos. Un cuaderno cuadriculado normal vale 5 milímetros, o sea que 2 cuadritos es 1 centímetro. También puedes usar una hoja milimetrada. Listo. El segundo ejercicio, segundo ejemplo, tenemos lo siguiente. Aquí me están diciendo que la hipotenusa vale 2 centímetros y que un cateto mide 1 centímetro. O sea que ya no vamos a utilizar la fórmula normal anterior, ¿verdad? Porque nos están pidiendo es un cateto. Entonces, aquí simplemente estamos llamando la hipotenusa H y cateto A 1. Fíjate que no le coloqué las unidades. Eso no importa, al final hay que agregársela. Entonces, y también date cuenta que estamos utilizando la fórmula de Pitágoras no con C, sino con H. Mira, H es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la 2 más b a la 2. Es la fórmula original de Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como H vale 2 centímetros, la reemplazamos acá. 2 a la 2. Igual a A que le dimos el valor de 1. Aquí está. Entonces, 1 a la 2 más b a la 2. B va a ser el valor que vamos a buscar. Entonces, resolvemos los cuadrados. 2 a la 2 da 4. 1 a la 2 da 1. B a la 2, ¿verdad? Aquí, como vamos a buscar el valor de B, primero tenemos que despejar a B cuadrado. Entonces, debemos quitarle a 1, que está sumando positivo, pasa a restar al 4. Entonces, nos quedaría 4 menos 1 igual a B a la 2. Así, 4 menos 1 da 3, y ese es B cuadrado. Pero yo quiero es AB. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas? Si el exponente es 2. Entonces simplemente sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada de b a la 2, que me da b. Raíz cuadrada de 3, que puede ser positiva o negativa, raíz de 3. Pero lo que te dije hace ratico, que un lado nunca es negativo. Entonces vamos a irnos por el valor positivo, este de acá, más raíz de 3. Luego podemos concluir que la hipotenusa b vale raíz cuadrada de 3 positiva centímetros. ¿Qué hicimos al final? Le sacamos la raíz cuadrada a 3 y la aproximamos a 1,73. Listo, entonces, ese es el valor del otro cateto del triángulo. Y si te das cuenta, lo que te dije hace rato, que la hipotenusa siempre es el lado más grande en un triángulo rectángulo. Si te das cuenta, la raíz de 3 me dio 1,73. 1,73 es menor que 2, que es la hipotenusa. Y a su vez, 1 también es menor que 2, que es la hipotenusa. Entonces no tenemos ningún percance, todo está bien, ¿verdad? Ojo, si a ti te llegara a dar un cateto mayor que la hipotenusa, o por lo menos igual a la hipotenusa, hay un problema en el procedimiento. Entonces tienes que revisar y volver a hacerlo. Ya al final llegamos a nuestra actividad evaluativa. Los ejercicios que en tu casa tienes que hacer. Vas a tomar nota de todos los problemas que hay y los vas a resolver, bien sea a través del computador, en Word, si manejas bien el editor de ecuaciones, o si no, tienes la libertad de hacerlos a mano en tu cuaderno, pero con letra legible. Le puedes tomar fotos
y me los mandas al grupo, ¿verdad? Como comentario. O si no, también de la siguiente forma, yo te voy a colocar en el grupo un link en donde tengo colgada la guía completa de este tema, y allí tú puedes entonces ver que dentro de la guía hay otro link en donde te sugiero que vayas a unos videos que te van a complementar este tema. Entonces tienes que estar muy atento, y también te doy al final de la guía una dirección de correo electrónico. Esa es mi dirección de correo electrónico, en donde tú debes mandarme las actividades también por ahí, si tienes correo electrónico. Si no lo tienes y quieres mandármela por allá para que sea más privado tu actividad, entonces simplemente lo que tienes que hacer es que creas un correo electrónico y a ese me lo puedes enviar, ¿vale? Entonces tienes dos opciones: o me lo mandas por el grupo de Facebook, o me lo mandas a mi correo electrónico. Este primer problema te está mostrando un triángulo. No sé si te acuerdas de qué clase de triángulo es este. Yo estoy viendo allí que los lados miden A y ya, no sé. Entonces tú debes recordar a ver qué triángulo es. Te están diciendo que el área de este triángulo es A igual raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Entonces te piden buscar el valor del lado A. Listo. En el segundo problema te están dando un triángulo. Si tú ves este cuadrito aquí, ya debes saber que el triángulo es rectángulo. Entonces ese triángulo rectángulo está inscrito, o sea, está dentro de un círculo. Uno de sus vértices, que es el que estoy señalando, coincide con el centro del círculo, y los otros dos vértices coinciden con la circunferencia, miren, el borde, ¿vale? Entonces, algo debe pasar con estos dos lados que te estoy señalando aquí. Algo debe pasar allí. Y te dicen que este lado de acá vale 4. Ya tienes que identificar muy bien quiénes son los dos lados que te he señalado, quién es este 4, y debes saber que este triángulo te está dando el área. Fíjate, el área vale 4 metros cuadrados. Entonces lo que te dicen es que con base en la figura y en lo que vale su área, tú vas a encontrar el valor de los lados. ¿Listo? En el problema 3 te muestro otra figura. La figura parece un triángulo, ¿verdad? ¿Cierto que parece un triángulo? Pero no lo es, porque mira, tiene 1, 2, 3 y 4 lados. ¿Cierto? Pero si tú completas aquí, te das cuenta que si yo completo aquí, se forma un triángulo. Ahora, cada cuadrícula de aquí que te estoy señalando mide 1 centímetro de lado. 1 y 1. Por eso no te estoy dando ningún dato de los lados. ¿Listo? Lo que te pido es que, con base en esta figura, tú me halles el área de este polígono. Míralo. O sea, todo lo que está en verdecito aquí es lo que vas a calcular. Entonces vamos a ver qué se te ocurre. En el cuarto problema también te presento un gráfico. Aquí hay un triángulo que está en un plano cartesiano. Si te das cuenta, esto es un plano cartesiano. Mira, aquí está el eje de la Y, que es el vertical. Aquí está el eje de la X, que es el horizontal. Y allí están unas unidades. Aquí te hago dos preguntas muy sencillas. La primera es que identifiques cuál es la hipotenusa y cuál es el ángulo recto. Y luego te pido que me busques el valor de la hipotenusa. Sencillito, que eso lo venimos trabajando. En el quinto problema hay una figurita ya de un contorno un poquitico más común, ¿verdad? Aquí están mostrándote una torre que mide 25 metros. Luego hay por acá un punto situado a 50 metros de la torre. Y esta línea que está aquí está señalando un cable. ¿Ya? Un cable. Entonces te dicen la distancia que hay de la torre a este punto. Y te dicen que la altura de la torre es 25 centímetros. Perdón, 25 metros. Entonces te están pidiendo es cuánto mide este cable. ¿Será que es difícil? No creo. Bueno. Ya la siguiente actividad que está en esta diapositiva, aquí en este ejercicio, más la otra que viene, vamos a encontrar ejercicios relacionados con nuestro proyecto transversal obligatorio, que es matemática financiera.
financiera, cuando tú escuchas hablar de costo, de intereses y esas cuestiones, ya estás hablando de matemática financiera. Entonces, en este primer ejercicio te estoy colocando tres terrenos que son de forma triangular, triángulo, rectángulo. En cada uno de ellos te doy dos valores. Aquí te doy estos dos. Aquí te doy estos dos. Y aquí te doy estos dos. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se refiere la pregunta? Lo que se refiere es lo siguiente. Son terrenos, ¿verdad? Pero aquí no vamos a buscar áreas. Aquí vamos a buscar ojo, el contorno de cada uno de esos terrenos. Tienes que determinarlo. ¿Por qué? Porque te piden cuántos metros de alambre se necesitan para acercar cada uno de estos terrenos con 4 hiladas de alambre. Pero al final te piden el precio, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta la cantidad de alambre que tú vas a utilizar para acercar cada uno de estos terrenos con 4 hilos de alambre? O recuerda que son 4. Pero te están diciendo que cada metro de alambre vale 200 pesos. 200 pesos. Entonces yo te voy a dar una sugerencia, ojo. Como te dicen que es el metro de alambre, 200 pesos, y si te das cuenta, la segunda figura está diciendo centímetros. Centímetros. Entonces lo que quiero es que te olvides de los centímetros e imagines que es metro, ¿vale? Porque si haces una conversión de centímetro a metro, te va a quedar muy pequeño. O si quieres, pues, te lo dejo de tarea. Tú verás. Y el último problema de matemática financiera y de este tema es el siguiente. El señor tiene una parcela que tiene forma de cuadrado. Aquí está. Cuadrado, que si lo miras de esa forma, parece un rombo, ¿cierto? Este es un camino que va de esquina a esquina de ese terreno. Ese camino tiene una distancia de 2 raíz de 2 kilómetros. ¿Ves? 2 raíz de 2 kilómetros, o sea, mide más de 2000 metros. Porque cada kilómetro vale ¿cuántos metros? 1000. Entonces, lo que me están pidiendo a mí aquí es lo siguiente. Que tú busques el área de ese cuadrado. Pero fíjate que solamente hemos visto el área de un triángulo. Ahora no sé cómo haces tú para analizar esta figura. Y te está dando unas claves muy buenas, ¿verdad? Entonces, resulta que el dueño de esa parcela la quiere vender. Entonces, él está pidiendo, por cada kilómetro cuadrado, está pidiendo a 9 por 10 a la 6 pesos. Ojo, 9 por 10 a la 6 pesos. No van a ser 9 pesos, porque 10 a la 6 es bastante, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber cuánto es 9 por 10 a la 6. Y ese va a ser el costo de cada cuadrado o cada kilómetro cuadrado de terreno. Entonces, si una persona quiere comprar ese terreno, la pregunta es, ¿cuánto debe pagar la persona por ese terreno? Está bueno el problema, ¿cierto? Entonces, ojo, para finalizar lo que les voy a decir es lo siguiente. Cada una de estas actividades, tú me las vas a resolver, como te digo, puedes hacerlas en Word, si tienes manejo de editor de ecuaciones, puedes hacerlas a mano, con buena letra, tomarle fotografías, enviármelas al grupo de Facebook o enviármelas al correo electrónico, como tú quieras, y vas a tener un plazo máximo de 5 días para enviarme eso, ¿vale? O sea que a partir de hoy ya cuentan 4 días para mandarme esas actividades. Bueno, chicos, entonces así terminamos nuestra primera clase virtual. Agradezco su atención. Dios me los bendiga por siempre y por favor, sean felices y cumplan con todas las actividades. Hasta luego.